El horror nos ha acompañado desde que el ser humano aprendió a comunicarse y a plasmar sus vivencias de alguna manera. Muchos crecimos viendo, escuchando o leyendo historias que nos llenaron de miedo en las últimas 2 décadas del siglo pasado. Sin embargo, llegamos a un punto en el que parecía que no había ningún sitio hacia donde pudiera escalar el terror. Fue entonces que apareció el terror analógico a finales del 2010 con Local 58. Este tipo de terror se caracteriza por tener gráficos de baja fidelidad que emulan a la televisión de finales del siglo XX, para apoyar el hecho de que dichas historias regularmente acontecen entre los años 60 y 90. Son precisamente estos elementos relacionados con la electrónica analógica, tales como el VHS, las señales de radio y televisión desconocidas, los que hacen que dichas historias consigan causar escalofríos y atraer el interés de generaciones que no vivieron lo acontecido en dichas décadas. Sabemos de antemano que mucho del contenido de este tipo es ficcional, pero hemos decidido iniciar el episodio de esta noche con esta introducción porque tras haber leído la historia que les presentaremos, supimos que cabía perfectamente en este concepto. Así que amigos, abandonen toda esperanza porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. Llevo semanas dándole vueltas a este asunto de enviarles mi historia. No es vergüenza, sino que no sé cómo explicar lo que me ocurrió. Fue a finales de los 90, vivíamos en casa de mi abuela. Nos mudamos con ella después del fallecimiento de mi abuelo. Mi madre era su única hija, y alguien tenía que hacerse cargo de ella. Por su edad, había que acompañarla al baño, ayudarla a asearse, en fin, ya no era capaz de valerse por sí misma para realizar las actividades de la vida diaria. La casa era grande, así que todos estábamos cómodos. Tan es así que había una habitación que simplemente permanecía cerrada por órdenes de la abuela. Solo se abría para hacer limpieza y siempre con supervisión. A pesar de que ya había visto lo que había dentro de la habitación desde el marco de la puerta cuando mi madre la limpiaba, había decenas de objetos que me resultaban interesantes. Esa habitación, que resguardaba las pertenencias de mi abuelo, era una especie de cápsula del tiempo. Había discos, libros, películas VHS y beta, trenes y aviones a escala, algunas cámaras fotográficas, un tocadiscos, entre otras cosas que no alcanzaba a ver o que no conocía. Un sábado, después de que mi madre terminó la limpieza, observé dónde guardaba las llaves. Fue así que unos días después las tomé, cuando la abuela se hallaba dormida. Mi madre estaba viendo la televisión en su habitación y mi padre aún no volvía del trabajo. Tomé las llaves del cajón de la alacena y con sigilo abrí la puerta y entré cerrándola tras de mí. Rápidamente busqué el apagador a tientas y encendí la luz. Al iluminarse el cuarto, un universo de otro tiempo se presentó ante mí. Poco a poco recorrí los libreros, fascinado por los atados de fotografías repartidos por los muebles y en el escritorio. No quise tocar nada porque no quería que me descubriesen a la primera, pero algo al fondo de la habitación llamó mi atención. Era una radio, como las que usaban los soldados en las películas. Me acerqué y husmeé durante algún rato, buscando cómo hacerla funcionar. Cuando al fin encontré el botón de encendido, me emocioné. La tentación de encenderlo era demasiada. Entonces la prendí, y una pequeña pantalla brilló en color verde. Durante algunos segundos la luz parpadeó. Eso me hizo pensar que tal vez estaba averiada, pero la luz terminó por estabilizarse. Comencé a girar la perilla con la que se buscaban las frecuencias. Tomé el extraño auricular que estaba conectado al aparato, y un sonido de frecuencia muerta sonó. Seguí buscando en el dial en varias ocasiones
hasta que en cierto momento una voz sonó entre el ruido. Si puedes escucharme, ayúdame. La voz que acababa de oír parecía la de una mujer mayor. Antes de buscar cómo responder, giré la perilla nuevamente como lo hacía mamá para sintonizar correctamente una estación en el estéreo. Entonces escuché la voz de la mujer y con ella la de un niño. Estamos atrapados. Ayúdanos a salir de aquí. Mi desconocimiento al usar aquel aparato me hizo presionar los botones que había en el auricular hasta que el ruido de la frecuencia se volvió silencio. Me costó un poco hablar, pero cuando la voz me salió dije al fin: ¿Dónde están? Entonces solté el botón y las voces otra vez aparecieron, pero ahora se oían muchas más. Sonaban como una multitud desesperada. No sé por qué, pero la voz de la mujer sobresalía a las demás. Estamos atrapados. Aquí todo está oscuro y el aire huele a podrido. Una voz tras ella, un tanto más baja, dijo: Huele a muerte. La mujer continuó: No puedo ver a los demás. Solo sé que están aquí porque escucho sus lamentos. Hay niños, mujeres y hombres. Todos queremos salir de aquí, pero no sabemos cómo hacerlo. Guardé silencio un momento, porque no sabía cómo podría ayudarlos. Pensé que tal vez estaban secuestrados o atrapados en una cueva de alguna montaña, pero no podía llamar a la policía, puesto que no teníamos teléfono en casa. Lo primero que pensé fue en contarle a mamá lo que estaba pasando. Sabía que ella tendría alguna solución, así que pulsé nuevamente el botón y dije: voy a contarle a mi mamá para que llame a la policía y puedan rescatarlos. Cuando solté el botón, sonó la frecuencia otra vez. El volumen aumentó lastimándome el oído, y entre el ruido distinguí una voz grave y profunda. Nadie puede ayudar a estos bastardos. Tienen que pagar su condena. Ahora pertenecen a la oscuridad infinita. Y tú vendrás aquí también. Vendrás aquí en algún momento, cuando la muerte te tome en su frío manto. Aquella voz se convirtió en una risa densa que me heló la sangre. Solté el auricular y salí corriendo de ahí. Recorrí el pasillo que me pareció eterno. No toqué la puerta, la abrí y entré en el cuarto de mamá, que se incorporó de la cama un poco exaltada. Como pude, confesé lo que había pasado. Nos dirigimos hasta donde se encontraba aquel viejo aparato. En ese momento mi padre abrió la puerta y al vernos en el pasillo nos preguntó qué pasaba. Mi madre le explicó y entramos en el cuarto de mi abuelo. Mi papá tomó el auricular y escuchó el ruido blanco. Pulsó el botón varias veces, movió el dial, pero las voces no aparecieron. Mi padre dijo entonces mientras me revolvía el cabello con su enorme mano: tal vez solo te estaban jugando una broma. Quizás alguien de las casas aledañas tiene una radio y vio la oportunidad de molestarte. Para ese momento yo gimoteaba por el miedo, pues no era solamente el haber escuchado esa temible voz, sino lo que me hizo sentir, la pena de las personas atrapadas. La frecuencia volvió a sonar muy fuerte, tanto que no era necesario acercarse al auricular para escucharla. Un frío invadió la habitación y después sentí una presión enorme en el pecho. En un momento todo se puso negro y no recuerdo más. Solo que desperté cuando el sol ya había salido y su luz bañaba los muebles de mi cuarto infantil. Jamás volví a entrar en esa habitación. No tengo certeza de qué fue lo que escuché. Quizás se trató de una transmisión de otros tiempos o una frecuencia de otra dimensión. Tal vez era el llamado de auxilio desde lo que llaman purgatorio. No lo sé. Lo que sí sé es que nunca pude arrancarme aquella terrible sensación al escuchar la desesperación de aquellas voces dolientes. Debo reconocer que aún hoy tengo miedo de ser devorado por esa oscuridad de la que me habló aquella voz demoníaca y en la que se encontraban aprisionados esos desgraciados. Me aterroriza pensar en quedar atrapado ahí eternamente. Este es nuestro primer acercamiento con el horror analógico. Pueden dejar en la caja de comentarios su opinión y hacernos saber si les gustaría que trajésemos este tipo de contenido al canal. Agradecemos el favor de su atención y esperamos que les haya gustado el relato. No olviden suscribirse si no lo han hecho,
así como activar la campanita para que reciban todas las notificaciones. Dejen su like y compartan para que este contenido pueda llegar a más personas. Los esperamos la siguiente semana, mismo día y misma hora. Recuerden que en cualquier momento, ustedes también podrían quedar atrapados en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.